Pensar en asesinos es muy difícil. Entenderlos ha sido todo un misterio, aunque la ciencia ha dado varias formas de ir entendiéndolos, de ir trabajando con ellos. Fue el FBI en Estados Unidos quien denominó por primera vez asesino en serie a la persona que asesina, irónicamente, aunque sea repetitivo, de manera sistemática, cumpliendo ciertos requisitos, como en el caso de Estados Unidos, del asesino más popular que se tiene por nombre Theodore Bundy. Usted lo conocerá como Ted Bundy, un hombre del cual hasta la fecha se desconoce el número de víctimas reales que tuvo, dado que él incluso en su juicio llegó a decir que desconocía a cuántas mujeres había asesinado. Otro de los asesinos que se presentan en este compendio que queremos presentarles el día de hoy es Goyo Cárdenas, un asesino durante los años 40 en nuestro país que desconcertó, dado que hacía transcurrido prácticamente casi 60 años en que no se presentaba un asesino en serie que fuera completamente señalado por los policías. Gregorio Cárdenas nació en 1915 en la Ciudad de México. Durante su niñez sufrió varias enfermedades que le provocaron un daño neurológico. Esto le provocaba un comportamiento anormal. Gustaba de asesinar pollos. Los tomaba del cuello hasta privarles la vida, asfixiándolos con sus manos. A pesar de que el Goyo Cárdenas también tenía problemas para controlar sus esfínteres, siempre demostró tener un alto coeficiente intelectual, situación que le permitió terminar una carrera universitaria. De acuerdo con un informe psicológico, algunas de las enfermedades de Goyo Cárdenas podrían haber sido hereditarias, pues su padre sufrió fuertes migrañas durante su vida, mientras que sus hermanos padecían ataques de epilepsia. Compañeros de la escuela del asesino aseguraban que se trataba de una persona tímida, retraída, a quien le gustaba prender fuego al cabello de sus compañeras y ofrecer dulces contaminados con desperdicios humanos. De acuerdo con algunos testimonios recogidos en el libro Memorias de un loco anormal de Andrés Río Molina, con el paso del tiempo, estas actitudes antisociales de Gregorio terminaron por convertirlo en el asesino serial que gran parte de México conoce como el estrangulador de Tacuba. Aunque también recibió el apodo del Ted Bundy mexicano, por su modus operandi. ¿A cuántas mujeres asesinó Goyo Cárdenas? El Goyo Cárdenas fue llamado por muchos historiadores como el asesino relámpago. Muchos asesinos en serie tardan en ser capturados. Algunos han llegado a ni siquiera ser capturados, como lo es el asesino del Zodiaco, que a la fecha se tienen sospechas de quién pudo haber sido, pero realmente jamás se le llevó ante un tribunal ni pagó por sus terribles actos. En el caso de Goyo Cárdenas, se le conoce como el asesino relámpago, ya que la mayoría de sus crímenes, de los que se tiene conocimiento, ocurrieron de agosto a septiembre de 1942. Luego de que el hombre terminara sus estudios como químico, se independizara de su familia y comenzara a trabajar para Petróleos Mexicanos. La primera víctima la estranguló con un preservativo. Se dice que Goyo Cárdenas se mudó a una residencia en Tacuba, donde asesinó a su primer víctima, a una mujer de 16 años, María de los Ángeles. Se dedicaba a la prostitución y tras sostener relaciones con él, éste la ahorcó con un preservativo y la enterró en el jardín de su casa. Tras este primer homicidio, Gregorio Cárdenas fuera apodado el estrangulador de Tacuba. Lamentablemente, de su segunda víctima se desconoce su identidad. Posteriormente, asesinó a otras 2 mujeres. La identidad de la segunda víctima se desconoce, pues las autoridades indicaron al principio que se trataba de una adolescente de nombre Raquel González. Sin embargo, meses después se confirmó que la menor se encontraba con vida, por lo que nunca se comprobó la identidad de ese cuerpo.
tras difundirse la noticia errónea de la posible víctima, la hermana mayor de Raquel murió de un infarto. La tercera víctima se trató de otra prostituta identificada como Rosa Reyes Quirós, la cual, previo a ser asesinada, se negó a tener relaciones sexuales con el estrangulador de Tacuba. La última víctima de este terrible asesino se trató de Graciela Arias Ábalos, de 21 años de edad, una alumna de la Universidad Autónoma de México, de la que siempre había estado enamorado, y que tras rechazarlo, la asesinó a golpes para después enterrarla en su jardín, junto con el resto de sus víctimas, no sin antes realizar necrofilia con su cuerpo. Práctica que se dice realizó con todas las víctimas. Además de las prácticas de necrofilia que realizaba, el asesino serial se dice que Goyo Cárdenas ponía a los cadáveres de sus víctimas en sustancia química para que cambiaran de color y experimentaba con los cuerpos para que las autoridades no pudieran identificarlas. El estrangulador de Tacuba también se le intentó relacionar con la muerte de una quinta mujer, una prostituta que fue encontrada asfixiada en un hotel ubicado en la colonia Guerrero, a unas cuantas calles de donde él vivía. Sin embargo, nunca se le pudo comprobar la participación en este homicidio. No pasó mucho tiempo desde que asesinara a Graciela cuando Goyo Cárdenas decidió internarse en una clínica psiquiátrica, afirmando que estaba loco. Sin embargo, las autoridades lograron rastrearlo hasta ahí para realizarle un interrogatorio en el que confesó todos sus crímenes y el lugar donde había enterrado a sus víctimas. Durante las investigaciones, las autoridades encontraron los 4 cadáveres enterrados en el jardín de Gregorio, además de un diario en el que mostraba su arrepentimiento por haber asesinado a Graciela, pero en el que anteriormente relataba cómo cometió sus crímenes y sus actos terribles, así como fotos de un vestido de él, vestido como geisha. Ante esto, el asesino aceptó sus cargos, aunque años más tarde alegaría que se trataba de una conspiración de sus compañeros de Pemex y trataría de defenderse con el pretexto de su salud mental. Lo que le funcionó para ser trasladado al Palacio de Lecumberri, al manicomio de la Castañeda, donde recibió terapias electrocompulsivas, hasta ser declarado mentalmente competente. Posteriormente, Gregorio escaparía del manicomio hacia el estado de Oaxaca, donde se desempeñó como profesor, pero las autoridades lo volvieron a detener y fue trasladado finalmente a Lecumberri para cumplir y pagar por sus terribles actos.